Estudiar un tema que nos dejará una bonita enseñanza. Vamos a buscar todo el libro de Isaías, capítulo 38. Este pequeño tema trae como título: ordena tu casa porque vas a morir. El capítulo 38 de Isaías nos habla acerca de la vida, específicamente una escena de la vida del rey Ezequías. El rey Ezequías enfermó, dice el versículo 1. Este dato también nosotros lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, ¿sí? Ezequías enfermó. Y les hago la pregunta a todos ustedes. No me la respondan, pero yo sé que es una respuesta muy personal. ¿Cómo nos hemos sentido cuando nos hemos enfermado? Ya sea por un pequeño dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, o hasta haber pasado la crisis del COVID. ¿Cómo nos sentimos? Yo solo recuerdo que cuando empezaba el COVID, una media alergia que tuviera la persona, y ya creíamos que eso iba a acabar con nuestra vida, porque se nos había dicho que el COVID era mortal, y muchos tuvimos miedo. Y sobre todo las personas que padecen de azúcar en la sangre o de diabetes, no se pueden herir, ¿sí? Hay un tipo de diabetes que la persona no se puede herir, porque ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Puede correr el riesgo de que no se le cure la herida y hasta cierto punto perder la extremidad en la cual se ha ido, y da miedo. Ya no digamos ir a parar a un hospital con una enfermedad, ir a parar a un hospital ingresados. ¿Cómo nos sentiríamos? Lo que hemos pasado por eso, ¿cómo nos hemos sentido en ese momento? Hemos tenido miedo. Y hemos tenido miedo porque cuando estamos bien, hay cosas de las cuales podemos disfrutar. Y cuando estamos mal, enfermos o en una cama, nos limita todo prácticamente. No podemos trabajar. En el peor de los casos, no podemos comer. Y ustedes saben que comer es uno de los mayores placeres de esta vida. Amén. Comer es uno de los mayores placeres de nuestra vida. Como un vehículo, sin la gasolina, ¿qué pasa? No camina. El ser humano sin la comida no camina. Entonces imagínense, estando en ese punto, sentimos miedo, desesperación, angustia. Y eso fue justo lo que sintió Ezequías. El versículo 1 del capítulo 38 de Isaías nos dicta de la siguiente manera: en aquellos días cayó enfermo Ezequías, enfermo de muerte. Óigame, enfermo de muerte. Y vamos a ir desglosando poco a poco las palabras de este capítulo. Vamos a continuar. Un punto bien elemental e importante que toca este tema, ¿sí? Este tema es la muerte, ¿sí? La muerte. De hecho, todo este trimestre anterior, la carnía nos venía hablando acerca de eso, de la muerte, del estado de los muertos, que nosotros ya no tenemos por qué andar diciendo que el fulano o la fulana se murió y se fue al cielo, porque no es así, sino que la persona al morir, ¿qué pasa? Es enterrada, se descompone, ¿sí? Entonces, la base bíblica para este tema de la muerte, para este subtema, de la muerte en este tema, la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 17. Y les invito a todos a que abran sus Biblias, que podamos hablar. Aquí en la pantalla va a salir, pero si usted puede, abra su Biblia, porque cada uno de nosotros tenemos de comprobar que lo que aquí se está diciendo está basado en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, el tema de la muerte en el libro de Génesis capítulo 2, 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué
inició? Ahondando un poco la historia, sabemos que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva. Creó a Adán y a Eva, los creó perfectos e inmortales. Iban a vivir en perfección e iban a vivir eternamente. Amén. Pero como ustedes saben que para que un ser sea perfecto, tiene que ser libre. Para que un ser sea perfecto, tiene que ser libre. No podía el ser humano ser perfecto si estaba condicionado a obedecer involuntariamente. No podía ser libre. Entonces le dio la libertad de elegir y le dio una pequeña condición. Y le dice: de todo lo que te he dado puedes comer, porque comer es el placer más grande de la vida. Lo único que no vas a tocar es ese arbolito que está ahí, porque ese es mío. Porque si lo tocas, entonces morirás. Si lo tocas, conocerás la muerte. ¿Y qué pasó? Como todos somos niños, todos somos niños, ¿sí? ¿Cómo reflejamos que somos niños aún teniendo 80 años y casi llegando a la muerte? Todos somos niños, ¿sí? Lo demostramos en nuestros impulsos, en nuestro carácter muchas veces egoísta. Somos niños. ¿Y qué pasa con los niños? Cuando al niño se le dice: no hagas esto, cuando al niño se le dice: eso que está ahí pica, tiene chile. ¿Y qué es lo que hace el hermano Josué? Quiero ver qué tan picante es. Entonces Dios le dijo: no lo toquen. Y Adán y Eva lo tocó. Moralmente y espiritualmente era una línea invisible que conectaba a Dios con el ser humano, una línea invisible que los conectaba a Dios con el ser humano, al ser humano con Dios, que esa línea invisible se cortaba con la desobediencia. Si ustedes un palito de aguacate, ¿sí? Se ven bonitos los aguacates, van verdes, se van madurando. Si corta el aguacate y lo pone en el suelo o en cualquier otro lugar, ¿qué pasa con ese aguacate a los días? Se empieza a arruinar, se pudre hasta que se descompone. Eso es la muerte, la desconexión del ser humano con Dios. Estando conectado con Dios, el ser humano iba a vivir eternamente, pero al desobedecer se desconectó de Dios. No es que iba a morir en el momento, iba a caer tirada Eva, no. No es que en el momento iba a desaparecer, no, sino que así como el fruto se iba a empezar a podrir hasta descomponerse. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando el niño, al estar recién nacido, ¿cómo es la piel? Suave, rosadito, ¿sí o no? Ya cuando va a la adolescencia, casi a la adultez, ¿cómo es la piel? En las mujeres el rubor en las mejillas, ¿sí? En los hombres la firmeza de los músculos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ancianitos? Por ejemplo, el hermano Josué, ya cuando llega a los 80 y tantos años, se va a ver como que son aquellas pasitas, todo gris, arrugadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está pudriendo y descomponiendo. Y por esa razón nos enfermamos, por esa razón sufrimos, ¿sí? Y hay una tremenda realidad con este tema, hermana Marjorie, una tremenda realidad. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dicta de la siguiente manera. Busquemos en nuestras Biblias, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, Adán y Eva, ¿qué hizo? Pecó. ¿Y el pecado qué es? Desobedecer la ley de Dios, ¿sí o no? Eso sencillamente es el pecado. Pecado no es robar, porque el hecho de robar no es exactamente el pecado. Pecado es que Dios me dijo: no robarás,
y yo robé, ¿sí? De desobedecer la ley, de guardar el sábado, eso no es el pecado. Pecado es que Dios me dijo a mí: tienes que guardar el séptimo día, el sábado. Pero cuando no lo hago, estoy pecando y me sigo desconectando de la presencia de Dios. Hay una pequeña ciudad en Argentina que se le conoce como la burbuja de Argentina, donde está la gente más longeva, la gente que vive más, porque es una ciudad vegana y vegetariana. Búsquenlo en internet, ahí está. Una ciudad vegana y vegetariana. Hermanos, las personas de 95 años se miran como nos vemos nosotros a veces de 27 años. ¿Por qué? Porque las personas cuidan su alimentación y cuidan en guardar la ley de Dios, porque esa ciudad es adventista, el 98% de sus habitantes. Miren qué interesante, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos reconectándonos con Dios y Dios nos da ciertas bendiciones, pero cuando nos desconectamos de Dios, llegamos a los 25, 40 años y parecemos como ancianitos de 70, 80 años. Seguimos pecando, nos seguimos desconectando de Dios y obviamente seguimos muriendo. Obviamente seguimos muriendo. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, morimos. Nos podrimos más por dentro. ¿Sí? Es una realidad que todos vamos a morir. Aquí entra un detalle también muy elemental. Sea usted que obedezca a Dios, se va a morir. Sea usted que desobedezca a Dios, se va a morir. Sea yo que sea obediente o desobediente a Dios, me voy a morir. Es una realidad. Porque cuando todos pecaron, dice, todos morirán. El dato interesante es que me va a decir usted: pero entonces, hermano José, pero entonces, si obedezco y desobedezco, voy a morir. Entonces, en una entrevista que se le hacía al pastor Cuyón, la entrevistadora le dice: ¿qué ganamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El pastor Cuyón le dice: hazte cuenta que tú no crees en Dios. Hazte cuenta que toda tu vida tú dices: de todas maneras vamos a morir y hasta ahí llegó todo. Hazte cuenta que tú no le obedeces a Dios. A ti no te importa el sábado, a ti no te importa obedecer el régimen alimenticio que Dios estableció, a ti no te importa las leyes matrimoniales que Dios estableció, a ti no te importa cómo cuidar a tus hijos, a tus hijas, a ti no te importa obedecer a tus padres y a tus madres, a ti no te importa nada de la sociedad. Tú puedes vivir como sea, vivir en anarquía si quieres. Hazte cuenta, ¿sí? Y mueres. Como se supone que nada de esto es real y que no existe un Dios, que no existe una vida eterna, mueres y hasta ahí queda todo. Pero ahora imagínate, le dice, que tú sigues viviendo de la misma manera y mueres, y sucede que al final sí era cierto que había un Dios que iba a traer una recompensa eterna y un castigo eterno. ¿Qué ganas y qué pierdes? Si yo vivo de una manera ordenada, si yo vivo de una manera tranquila, si yo vivo de una manera en armonía y convivencia con Dios, y muero y sucede que todo es real, ¿qué pierdo yo? ¿Y qué gano? Y todos se quedan sin palabras porque la respuesta es obvia. Entonces, como todos vamos a morir, pero hay un detalle también de la muerte muy interesante. Si vamos a ir a el siguiente detalle es: ¿cuándo vamos a morir?
¿Creen ustedes que sería bonito saber cuándo vamos a morir? Sería una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque yo dijera, bueno, tengo 27 años de vida, me faltan 27 años para morir. Voy a vivir a como quiera 20 años y los últimos 7 yo voy a corregir mi vida porque ya voy a estar a punto de morir. Pero el otro punto de la espada es que si supieran la fecha, el día y la hora en que voy a morir, ¿creen que se disfrutaría vivir? Hay una película, no recuerdo cómo se llama, y yo no le estoy dando publicidad en una película, aquí lo corrijo, ¿sí? A mí me gusta ver televisión, me gusta aprender lo bueno que se ve ahí, lo malo no me interesa, siempre trato de aprender un poquito. En esa película habla acerca del tiempo, que la persona anda como un reloj, ¿sí? Y los que son pobres no manejan dinero, sino que es tiempo de vida el que manejan. Los que son pobres andan angustiados porque saben que su tiempo se les está acabando. Los que son ricos viven de una manera plácidamente porque saben que tienen millones de vida. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Una de mis clientas, si ustedes la hubieran visto, tenía una estatura promedio, tenía 37, quizás, como 37 años quizás tenía, se miraba relativamente saludable y me dicen hace unos días, se murió. Yo me fui de espalda. Era amable, o sea, era bien sociable. Se murió. Y nosotros quedamos, le digo a mi esposa, mira, la niña Carlos se murió. ¿Quién se murió? Y así muchas personas van caminando por la calle y de repente caen como si nada. Pero estos son casos esporádicos. El caso más usual es que la persona va pasando la calle, un carro la atropella y murió. No quiero ser tan gráfico, pero ustedes saben que yo soy muy exagerado. Hermanos, imaginémonos que nos vamos pasando esa calle y por más que vimos a este lado, vimos a otro, pero de la vuelta salió un carro y bueno, no les voy a describir cómo podríamos quedar. Pero nos puede pasar. Ayer o antier, un día de esos, enfrente de la gasolinera de la Nueva, no sé si vieron la noticia, un carro impactó como una rastra, no le quedó ninguna herida al muchacho, ninguna, pero el impacto del golpe lo mató. No sabemos cuándo vamos a morir, queridos hermanos. No sabemos cuándo vamos a morir. Y el problema del ser humano hoy en día, el problema del hermano Josué hoy en día es que él no sabe que tarde o temprano se puede morir, pero sigue viviendo como que no le importara su vida con Dios. Ese es el gran problema. Y por eso es que en esa ocasión Dios envió un mensaje de amonestación. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa porque morirás. No sabemos cuándo vamos a morir. Ahorita al salir nos puede pasar algo, ahorita al salir nos tenemos una enfermedad terminal. Todos conocen el caso de mi tía Lupe, ¿sí? Todos conocen el caso de mi tía Lupe. Ella está viva físicamente, pero su mente está inactiva, como que mentalmente ella esté muerta. Un golpe sencillo puede ser el que vayamos a tener, hermanos. Una preocupación o una aflicción grande que tengamos en un momento, nuestro cerebro se puede desconectar. ¿Y qué tal si él se desconectó cuando estaba desconectado también de Dios? No hay problema que se desconecte, que muramos estando conectados de Dios. Pero miren qué tremendo. En aquel entonces que había enfermado Ezequías, dice la Biblia que Dios le dio una orden y le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir.
Dios le dice a Ezequías que iba a morir y que él debía ordenar su casa porque ese día le había llegado. ¿Cuál es el mensaje de la amonestación? Ya casi vamos concluyendo y vamos a concluir con este mensaje interesante. Tenemos que descifrar también palabra por palabra para que nosotros podamos entender el mensaje. Porque al decir ordena tu casa porque vas a morir, lo entendemos a primera mano como ir a hacer la limpieza, ¿sí? Ir a ordenar las cositas de la casa, ¿sí? ¿Por qué no vamos a morir? Pero creen que fuera difícil eso. No, eso está fácil. Sí, eso está fácil. Yo agarro la escoba, un trapeador y me pongo a ordenar rápido la casa. Pero entonces, si era tan fácil, ¿por qué Dios dejó ese mensaje a Ezequías? ¿Y por qué Dios dijo que la palabra de Dios es repercutible? Que lo mismo que le dijo a Ezequías me lo está diciendo también a mí. Eso quiere decir que el mensaje encierra algo tan solemne para usted y para mí en este día. Como dije en aquella ocasión, la palabra de Dios es abierta a información. La palabra de Dios no es cerrada. La palabra de Dios, no porque se dice exactamente así, ya no hay por qué buscarle pequeñas pruebas. Porque Dios dejó inteligencia, sabiduría y otros libros. Lo tenemos muy claro los adventistas del séptimo día al reconocer que el espíritu de profecía en todos sus libros, nuestra hermana Elena G. de White, Dios la inspiró para que entendiéramos más su palabra. Pero también Dios inspiró a hombres que son didactas y autodidactas para que escribieran un libro y lo dejaran estampado para que usted y yo comprendiéramos las palabras. Y ese es el diccionario, que el diccionario, hermanos, todos los tenemos en la palma de nuestra mano, ¿sí? Porque muchas veces por una palabra se puede malinterpretar hasta una doctrina, ¿sí? Por una palabra. Porque yo, que no fuera creyente, voy pasando de frente y yo solo porque dice la iglesia de Dios del séptimo día, ahí voy a ir porque es del séptimo día. Cuando no, porque está la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia de Dios del séptimo día. Una palabra puede confundir. Así que usemos el diccionario. Si usted un día no entiende alguna palabra, use el diccionario. Úselo. Miren la palabra, miren cómo el diccionario nos va a ayudar a comprender el mensaje de Dios. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ordenar, ¿sí? Ordenar se entiende de la siguiente manera: es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Esa es la palabra ordenar, colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Muy bien. La palabra casa, porque vamos a ordenar, ordena tu casa porque vas a morir. Ordenar, casa y la muerte, que la muerte ya la entendimos en nuestra introducción y la mitad de nuestro tema. La palabra casa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dicta de la siguiente manera, que es un edificio, que es lo más fácil de entender. La casa donde nosotros vivimos, las cuatro paredes, es una casa grande. Pero también casa se refiere a hogar o familia. Aquí entramos en un punto más. Entonces yo digo, ordena tu casa, me está diciendo, ordena tu edificio. Pero también me está diciendo que ordene mi hogar, mi familia. Y dícese también régimen o estilo de vida de alguien. Casa. Régimen o estilo de vida de alguien. Por eso es que a veces decimos, no, es que a la casa de los hermanos fulano de tal, ahí no vamos porque ahí son muy difíciles ellos. Casa, la palabra casa. Entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir en este mensaje? Quiso decir, pon en su debido lugar las cosas de tu entorno personal, porque te vas a morir. Y ese es el mensaje para hoy en día para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poner en su debido lugar las cosas? ¿Cómo sé yo que mi vida está desordenada? ¿Cómo sé yo? Porque muchas personas viven de una manera relajada, cómoda, sin preocupaciones, porque ellos creen, así como yo creo, que así como estoy, así estoy bien.
que estaba en una tienda, llega un señor a comprar cervezas, ¿sí? Pasó un amigo y le dice: "Hoy, ¿va a tomar hoy?". "Gracias a Dios, sí". Solo imagínense, documentales de ladrones hay documentales de ladrones, ¿sí? Donde el ladrón explica ante el juez, la policía, y le dice: "Yo antes de asaltar, yo oraba para que el asalto saliera bien". Entonces, sucede que creemos que así como estamos bien. Por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial cree que estamos locos porque guardamos el sábado, porque la mayoría de personas cree que es normal no guardarlo. Por eso es que la mayoría de personas a nivel mundial creen que los adventistas del séptimo día estamos locos porque no comemos cierta clase de alimentos, pero porque no saben o no creen o no quieren entender que hay un estilo de comida, hay un estilo, de alimentación. Y por eso muchas veces usted y yo creemos que ser cristianos es solo venir el sábado a la iglesia. Y yo no vengo ni el domingo, no vengo ni el miércoles, no voy a la pequeña congregación, ¿sí? Y creo que todo eso es normal. Y por eso es que el hermano Josué piensa que así como se viste, es normal. Y por eso el hermano Josué piensa que así como él actúa de una forma en la iglesia, de otra forma en la calle, de otra forma en la casa, de otra forma en su trabajo, es normal. Pero ¿será que si todo así fuera normal, no hubiese sido importante el mensaje que dijo: ordena tu casa porque vas a morir? Entonces, la gran pregunta que surge es: ¿cómo sé yo si estoy en orden o estoy en desorden? ¿Cómo sé yo? A través de su santa palabra. Esta es muy grande. Esta es muy grande, hermano. No vayan a creer que una de estas tienen que andar todos. Esta es de la iglesia, por eso es muy grande. Pero hay hasta unas Biblias así de pequeñas. Así de pequeñas son esas Biblias. Porque es más, no solo así de pequeñas, sino que hoy hasta la podemos tener en el teléfono, la Biblia. Y está bien, no hay ningún problema. Hay que usar la tecnología siempre que sea para bien. La podemos andar en el teléfono. ¿Por qué? Porque Dios me dice a mí y a usted: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Cómo yo voy a ordenar mi casa o a poner las cosas en orden? ¿Cómo? Si no sé, si según yo sé que mi vida está en orden. ¿Pero por qué? Porque no estudio la Biblia. La Revolución Francesa, oigan bien, en la Revolución Francesa todo inicia porque el régimen de la Iglesia Universal en ese entonces quería erradicar todas las Biblias. Toditas las Biblias se las quería quitar a todas las personas, porque sabía que a través del estudio de la palabra de Dios una persona puede llegar a ser libre. ¿Amén? A través del estudio de la Biblia, si se lo quita, sabía que puede dominar a esa persona. Es más, hasta podía esclavizar a la persona sin tener una Biblia en sus manos. Miren qué elemental es la Biblia. La Biblia a usted y a mí nos enseña si yo estoy en orden o estoy en desorden. Pero les pregunto, ¿estamos estudiando la Biblia, queridos hermanos? No me refiero solo a venir a estudiar aquí cada vez que venimos a la iglesia, si la estudiamos en nuestra casa. ¿Sí? Porque hay una gran deserción, y cuando digo deserción, me refiero a que los hermanos estamos desertando de la iglesia, y no porque la doctrina sea mala, no porque me vieron mal, no porque me cayó mal tal hermano, no, estamos desertando porque no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué las otras iglesias están llenas? ¿Por qué todas las demás iglesias están llenas? ¿Por qué? Porque allá afuera no hay un compromiso con Dios. Y yo no es que quiera hablar en mal de las otras iglesias, ¿sí? Yo lo que digo es que la Biblia me dice a mí que estudiando la Biblia yo debo de
comprometerme con Dios. Y por eso es que muchas veces dejamos de estudiarla, porque personalmente no queremos un compromiso con Dios. Y como no estudiamos la Biblia de manera personal, no podemos manejar ni entender temas complicados, que parecen complicados, pero son complicados porque no se estudian. ¿Sí? Temas proféticos de la Biblia, temas del santuario, temas del estado de los muertos. Y hay muchos adventistas del séptimo día que van a decir: pero si todo Israel todavía mata el corderito, ¿será que de verdad el Mesías no ha venido? Adventistas del séptimo día diciendo eso. Adventistas del séptimo día diciendo 1844. Esa gente dice. Adventistas del séptimo día diciendo que va a haber un rapto secreto, diciendo que no existe un sumo sacerdote porque no estudiamos el tema del santuario celestial. Y adventistas del séptimo día diciendo: ya no llore, hermanita, su ser querido ya está con Dios. Y adventistas del séptimo día diciendo: comamos esto una vez, aunque sea una vez al año, no hace años. Ordena tu casa porque vas a morir, me dice la Biblia a mí. Y ahora sí, 2 minutos más y finalizo. Última vez. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de la misericordia de Dios, porque como merezca o no merezca, me voy a morir. Porque como ya llevo tantos años dentro de la iglesia perseverando y Dios nunca viene, es que Dios, a pesar de mi vida, Dios me bendice. Eso quiere decir que quizás yo no estoy mal. Me dice mi abuelo que antes fue adventista del séptimo día y ahora ya no lo es. Es que ya ves, hijo, Dios siempre nos bendice. Hoy es pentecostal, ¿sí? El abuelo hoy es pentecostal. Y ya ves, al mismo Dios servimos y mirá, no he aguantado hambre ningún día. ¿Pero por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande que aunque yo viva en la calle como yo quiera vivir, dice que el sol Él lo saca para buenos y para malos. Las fuerzas Él se las da a los buenos y a los malos. No abusemos de la misericordia de Dios, porque vamos a morir. En aquel entonces Dios fue tan misericordioso con Ezequías que Ezequías le llora: Señor, no me quiero morir. Y Dios le dice: Dios no es que Él mienta o que cambie de parecer, no. Porque muchos dijeron: es que Dios no cumple sus palabras. Porque si Dios le había dicho te vas a morir, ¿por qué no dejó que se muriera? Sino que le dio más vida. Igual que Jonás le reclamó a Dios y le dice: Señor, tú dijiste que los ibas a destruir, tú no tienes palabra, me diste tu palabra de hombre y no la cumpliste, dijiste que los ibas a destruir y no los destruiste. Pero no es que Dios no tenga palabra. Dios tiene una misericordia tan grande con el ser humano que por eso no nos ha destruido ese día. Lamentablemente la historia de Ezequías muestra que él nunca le dio las gracias a Dios por ese milagro. Dice que tiempo después llegaron gente de otro lado que le dijeron: Ezequías, supimos que te ibas a morir, pero te miro tan sano. Y él, en lugar de decirles: Dios me curó, Dios me prestó la vida, no, le dijo: estoy sano y vengan a ver todo lo que tengo aquí. Y les enseñó todos los tesoros que tenía, en lugar de darle las gracias a Dios. Queridos hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios. Usted sabe cómo lleva su vida personal, yo sé cómo llevo mi vida personal, ¿sí? Y no importa que usted se crea santo, no importa que yo me crea un santo o mejor que todos ustedes, o no importa que usted se sienta que de verdad está pecando, y no importa que yo me sienta también que de verdad estoy pecando, no importa el estado en el que está, a todos Dios nos
dice, ordenen su casa, porque se van a morir. Si ese es el llamado de Dios, Él quiere que usted y yo nos preparemos, es porque Él nos tiene una bendición después de la muerte. Amén. Y esa bendición es mucho mejor que de la que cada uno de nosotros imaginamos. Puede que aquí tengamos grandes placeres en esta vida, pero los placeres que Dios nos ofrece no se comparan con todo lo que disfrutamos aquí. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que sea su palabra la que nos ayude a guiarnos cada día. No sintamos que son regaños de la Biblia, sintamos que es lo que Dios quiere, porque Él quiere lo mejor para usted y lo mejor para mí. Que Dios te bendiga.